¿Por qué no hablamos de la redistribución de la riqueza? Porque precisamente no se puede hablar de la distribución de la riqueza porque el discurso woke tiene una finalidad que es desviar el foco del conflicto de clase, ¿no? Parece que ahora estoy hablando en términos marxistas, pero por no en términos marxistas antiguos para que se entiendan. No vamos a hablar ahora de una posición más ecléctica como puede ser la del nacionalismo peronista, que tiene una posición distinta. Pero en términos más crudos, para que se entienda internacionalmente, lo que pasó acá es que hubo un cambio en el sujeto político, de la clase a la identidad individual. Ya el sujeto político no es una clase social, no es el trabajador, no es el obrero, no es el proletario, en términos más marxistas todavía, sino simplemente es la identidad individual. El discurso woke, entonces, aparece en los sectores académicos postmodernos y es adoptado rápidamente por los medios de comunicación, por las ONG, por las empresas multinacionales, que esto es clave para ver a quién le interesa, por qué las empresas multinacionales cuyo fin es ganar dinero a como dé lugar y que no tiemblan ante la destrucción de su propio país de origen, como pasa en Estados Unidos, se interesan por estos temas. Porque estos temas reconfiguran la opresión social, la idea de opresión social. Antiguamente, el eje de la opresión, ¿por dónde pasaba? Por la explotación de clase. Básicamente tenía que ver con relaciones de trabajo desiguales o económicas desiguales. El trabajador versus el capitalista, las mayorías versus las élites. Ahora, el eje es otra cosa. Ahora el eje es la identidad individual, ya sea de género, de raza, orientación sexual, que se basa en pronombres, microagresiones, porque es tan invisible que hasta hay que inventar términos como microagresión, donde el conflicto se define entre un grupo identitario y no entre una cuestión económica. Acá el problema es que yo ofendo al colectivo trans, que ofendo al colectivo homosexual, que ofendo al colectivo feminista, que ofendo al colectivo trans, travesti, no binario o al que se les ocurra. E inclusive acá entra lo racial, que estamos diciendo que es la última moda. Ante, de alguna manera, el desgaste de lo anterior, se viene a jugar una carta nueva. Esto sí pasa en Sudamérica, que es el tema racial, que primero lo importan, primero lo generan y después importan las soluciones desde afuera, ¿no? ¿Cuál fue el resultado de este proceso? Que la lucha contra la concentración de la riqueza y contra el poder económico fue reemplazada por una guerra simbólica y cultural donde se corrigieron los discursos, pero no se tocaron las estructuras materiales. Entonces, tenemos una dicotomía nueva, que es la militancia simbólica, que es la actual, contra la lucha estructural, que era la lucha del pasado, lo que pasaba a principios del siglo XX, donde los obreros luchaban contra el capital. Hoy la cosa cambió. Hoy, ¿qué es lo que hace la militancia revolucionaria? Toma fábricas, toma tierras, no sé, toma un banco, sale con grandes manifestaciones a la calle para pedir por la mejor distribución de la riqueza, por el fin de la propiedad privada. ¿Hace algo de eso? Prácticamente no. ¿Qué es lo que hace hoy? Cambia los nombres de las calles, derriba estatuas, cambia las características de los personajes, pone personajes inclusivos en los billetes. En la Argentina inclusive han puesto a una mujer que, como no había datos históricos, pero había que poner una mujer negra en un billete, simplemente se le inventó una cara. No hay una sola imagen de esta mujer, pero sin embargo eso no fue un obstáculo, se lo inventó y ya está, otra cosa. Lo importante era el mensaje. Por lo tanto, ¿qué hacen? Promueven el lenguaje no binario, lo transforman en obligatorio en los entornos laborales y educativos, cancelan autores clásicos,
luchan contra películas porque no tienen las cuotas de género o que no tienen las cuotas raciales que son consideradas correspondientes, mientras BlackRock, Vanguard, State Street siguen acumulando enormes ganancias. Las grandes tecnológicas tienen cada vez más estado, más capacidad que inclusive que los estados. Los tipos te dicen, sus normas de la comunidad están por encima de las leyes. Si una empresa puede silenciarte y violar tu libertad de expresión simplemente porque no está de acuerdo con sus normas comunitarias. ¿Qué son las normas comunitarias? Un reglamento interno que inventaron ellos que está por encima de las leyes, de los derechos, de lo que se les ocurra. La clase media, mientras tanto, está desapareciendo del mapa económico. Pero el problema son las estatuas de Colón. Los jóvenes no pueden comprar casas, pero sí pueden cambiar su género legal. Entonces puede tener 3 años y tener un DNI no binario, por ejemplo, o de sexo contrario al que tiene naturalmente, pero obviamente tiene 40 años y no puede comprarse una vivienda, no puede alquilar una vivienda. Y claro, entonces la pregunta natural viene es, pero a nosotros nos dicen, porque hay distintas versiones de lo woke. Hay versiones, podríamos decir, de derecha liberal, que se supone que hay muchos, nosotros estamos hablando hoy a los que están hablando desde la izquierda liberal, ¿no? Entonces las versiones LGBT, que podríamos decir corporativas y adineradas, las dejamos un poco de lado. Vayamos con las que dicen que esto es una lucha contra el capitalismo, contra el sistema, es una respuesta del pueblo, de las mujeres que encabezan la lucha, de los homosexuales que son las minorías reprimidas. La verdad, esto suena medio raro cuando quienes promueven esto son los sectores más importantes del capitalismo. Cuando las empresas, las universidades adoptan políticas woke en sus programas. Uno dice, pero, a ver, el corazón del sistema, que es una corporación, o una universidad desde donde salen las élites que gobiernan el mundo, en Estados Unidos, adopta un programa woke. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué buscan hacer eso? Bueno, porque evidentemente es más barato imponer las políticas del arco iris que subir salarios o sindicalizar trabajadores. Eso sale mucho más caro. Es más fácil mostrar la sensibilidad social en función de hacer un baño no binario que en función de aumentar los salarios. Por eso los salarios se desplomaron, por eso cayeron los ingresos de las clases medias y bajas, pero eso sí, todas las grandes empresas tenían su departamento de género, porque es más barato. Además, esto sirve para fragmentar la respuesta del conflicto social. Porque cuando vos empobreces a lo largo de la historia, viste reacciones. No hace falta ir al capitalismo como único esquema. Antiguamente, si un señor feudal o un rey se pasaba de la raya, había reacciones populares, había levantamientos que generaban las malas políticas, las hambrunas, las presiones. Hasta Robin Hood viene su historia desde ahí. Ahora no hay más Robin Hood, ahora hay Hood Robin. Son los que le roban a los pobres para darle a los ricos, como hace el presidente Milei. ¿Qué hace Milei sino decirte que los héroes son los empresarios? Entonces acá hay una idea de promover la legitimidad moral de estas políticas. Y la idea de los woke, ¿para qué sirve? Para generar entonces la respuesta a esa opresión que antes se daba en forma de levantamiento en una división que la imposibilita. Porque hay múltiples microcausas identitarias que terminan por disolver la identidad de la clase trabajadora. La clase trabajadora, las clases populares,
no tienen una identidad colectiva que las una, sino se las fragmenta. Se las fragmenta entre blancos, entre negros, entre heterosexuales, entre bisexuales, entre lo que a cada uno se le pueda ocurrir que pueda fragmentar. Por eso es importante que haya múltiples identidades. Siempre hablemos en plural. ¿Por qué? Porque eso rompe el concepto de unidad. Y si se rompe el concepto de unidad, es muy difícil organizar cualquier tipo de resistencia, porque cada uno tiene un problema. Ya no luchamos por un mejor salario, luchamos por la opresión del hombre blanco contra la mujer negra bisexual, por ejemplo. Entonces tenemos una escala de opresiones en las cuales tenemos que apoyar a determinados grupos que casualmente siempre son minoritarios. Siempre son minoritarios. Siempre hay que apoyar a los minoritarios en contra de las mayorías, porque esto es lo que fragmenta, si no unifica. Y ahora tenemos un bloque social entonces luchando ya no por una redistribución justa de las riquezas, sino tenemos una multitud de tribus que compiten por tener mayor atención o algunos beneficios secundarios.